es un nuevo creyente. Gracias, Señor Jesús. Mira, Darwin, que va a hacer uso de tu palabra. Úsalo, Padre, como vaso de tu vida. Habla, que pueda hablar con denuedo tu palabra, Señor Jesús. Y a nosotros, ayúdanos a atesorarla, a entenderla, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y al nombre de Cristo, ¡gloria! Y a su nombre, ¡gloria! aleluya. Yo quisiera que antes de iniciar podamos orar y compartir contigo algo breve que el Señor ministraba en mi corazón mientras estaba ahí. Ponte de pie un minuto si puedes. Si puedes levantar tus manos al cielo. A veces cuando nosotros desconocemos de qué hemos sido librados, no somos lo suficientemente agradecidos como para mostrar adoración a Dios. Dice Romanos que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos separados eternamente de Dios. Mientras cantábamos esa canción, la cual dice: lo único que quiero es adorarte, y ver cómo los chicos adoraban a Dios y decían que tu sangre abrió el camino, de que hay una vía de acceso que por medio del sacrificio de Jesús nosotros tenemos hoy en día que no estaba antes. Y yo me pregunto, ¿será que esto no será suficiente como para que nosotros podamos derramar nuestro corazón delante del Señor de manera agradecida, diciéndole: Señor, gracias? Porque hasta que nosotros no hemos entendido, hasta que nosotros no entendamos de qué hemos sido librados, hasta que nosotros no tengamos presente que el final, lo que nos esperaba a nosotros, era la condenación, la muerte eterna, la separación de Dios eternamente, y que Cristo, justo, perfecto, se hizo carne, habitó en medio de nosotros, recibió maltratos, recibió vituperios, fue maltratado verbalmente, fue llevado a la cruz, se presentó allí como un malhechor, como un delincuente, no habiendo hecho nada para merecer eso, solamente para que hoy tú y yo podamos tener ese acceso disponible hacia la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo me decía: ¿acaso no es eso razón suficiente como para que mi iglesia, por la cual yo pagué un precio especial, precio de sangre, con mi vida pagué por ella, pueda mostrarse en adoración, aleluya, ante el único digno, el único justo, el único santo, aleluya? Esto no consiste meramente en yo venir a la iglesia cada domingo e irme a mi casa como que si nada ha pasado. Esto consiste en tener conciencia de lo que venimos a hacer a este lugar. Es que estábamos muertos y separados, y alguien se metió en la escena y dijo: yo voy a pagar por ellos. Ellos no tienen la calidad moral para poder pagar su pecado, pero yo me voy a hacer hombre y voy a habitar en medio de ellos, aleluya, para que ellos puedan tener acceso directo a la presencia del Señor. Así que levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias, Padre, porque has abierto, has habilitado un camino para que yo pueda cruzar. No tenía posibilidad, no tenía ningún tipo de alcance hacia ese lugar, pero tú has sido el puente, tú has sido, Señor, aquel que se ha sacrificado para que por medio de tu sangre hoy podamos tener vida y amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió, aleluya, y nunca se cerrará.
llegamos delante de ti con una actitud de agradecimiento y de adoración, porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie, Señor. Fuiste a la cruz sabiendo que somos malos, fuiste a la cruz sabiendo que te íbamos a negar, fuiste a la cruz sabiendo que íbamos a mirar atrás. Tu amor, Señor, oh, tu amor, Dios mío, fue capaz de no ver mi maldad, de no ver mi pecado, Señor. Oh, tu amor, Señor, es tan grande que no miró, oh Dios mío, lo que yo iba a hacer mañana. Tomaste la decisión de morir por toda la humanidad, para que hoy pudiéramos tener esperanza, para que hoy tú y yo pudiéramos estar de pie, cantando de su amor. Yo no sé si tú lo entiendes, yo no sé si el Espíritu Santo lo ha podido interpretar en tu espíritu, pero es su amor por el cual estamos aquí en esta mañana. Porque no consiste en que nosotros hayamos buscado a Dios, sino de que Él nos amó primero. Padre, que esta mañana crea conciencia de cada uno de los que estamos aquí, y permítenos, Señor, ser ministrados por tu palabra. Dios mío, que tu Espíritu Santo sea el responsable de todo lo que vamos a hablar, de todo lo que vamos a predicar. Pon tú, Señor, tu palabra en el corazón de aquellos que necesitan recibirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Acompáñame rápidamente al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Cuando usted lo tenga, por favor, déjeme saber. Romanos capítulo 1, versículo 16. Creo que es un texto muy conocido, pero no está de más repetirlo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mientras le damos la bienvenida a cada hermano, cada amigo que nos acompaña en esta hermosa tarde ya, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando Pablo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ok, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y damos gracias a Dios por su palabra. Ellas son benditas, ellas son perfectas. Amén. Bien, hace más de 2000 años salió a relucir una enfermedad muy letal. Algunos lo consideran como un virus, el cual se le llamó en su momento la viruela. En los años aproximadamente 1500, 1600, esta enfermedad, este virus, fue capaz de matar a más de 400 millones de personas al año, específicamente en España, esa zona por allá. Y es increíble cómo esta enfermedad fue tan letal en ese tiempo. De hecho, las personas que lograron sobrevivir a este virus terminaban con efectos colaterales en su vista o en otra área de su cuerpo, de manera que esta enfermedad, este virus, en su momento fue muy letal. De hecho, yo sé que usted tiene un abuelo o una abuela que le ha de hacer algún cuento en alguna reunión de familia, un cuento como este, el cual decía que para la viruela en su momento solían bañar a los niños con pipí. Yo no sé si alguien le ha dicho eso, pero cuando yo estaba en la mesa, cuando yo compartía con mi abuelo, con mis padres, ellos solían decir que ante lo fuerte que era esto,
el antídoto, el elemento, la medicina que ellos utilizaban era la pipí. Y que en casos más severos, donde solía ser más letal la viruela, utilizaban la popó. Pero eso no se ha demostrado todavía. Yo dije, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios que nosotros superamos ese tiempo. Esta enfermedad producía síntomas como fiebre, dolor de cabeza, vómitos y algunas ronchas en el cuerpo, haciendo que esto sea muy molestoso y que las personas se sintieran muy afectadas. Era un mal de verdad muy fuerte. Hasta que en el 1976 un doctor que lleva por nombre Edward Jenner había inventado una cura, un antídoto, una vacuna para este mal. De hecho, la medicina moderna reconoce este evento como uno de los más sorprendentes que se haya registrado en toda la historia de la medicina por la eficacia que tenía esta vacuna. En 1976 se demostró que sí, que puede ser posible este antídoto, y en solo 4 años ellos se encargaron de inmunizar a todo el mundo, de manera que hoy ya nosotros no escuchamos a alguien hablar de eso, ¿verdad? Como que los niños que tienen viruela, que si no lo tienen, porque alguien en un momento determinado, usado por Dios yo diría, inventó una vacuna con la finalidad de poder inmunizar a toda esa población y que ya hoy no tuviéramos tantos males y tantas muertes por parte de esa enfermedad. A diferencia de esta, la historia ha mostrado otras pandemias. En su momento, la peste negra, en otra ocasión más reciente, el COVID-19. Y en todos los eventos nosotros hemos encontrado un factor en común. Y es que los diferentes inventores, doctores y personas capacitadas para esa rama, para esa denominación, suelen inventarse un antídoto, suelen inventarse una cura para poder contrarrestar los males que estas enfermedades pues presentan. Y yo creo que lo más reciente que podemos ver es la parte del COVID-19. Está de más tal vez mencionar la cantidad de muertes que produjo este virus a nivel mundial, cómo fue algo tan desastroso, tan desagradable, que de hecho hizo que hoy en día tantas personas, seres queridos, partieran de nuestro lado por el simple hecho de que no pudieron tener acceso tal vez a la vacuna o no pudieron tener los medicamentos a tiempo. Y haciendo como una relación de lo que acabo de mencionarte en relación a los tiempos que estamos viviendo y el tema que nos toca presentar en esta mañana, yo considero que uno de los virus más letales que la gente suele ignorar, la gente suele subestimar, ocurrió hace más de 2000 años en un lugar, en un huerto, donde el hombre decidió desobedecer a Dios. Y allí se produjo el pecado, y a raíz de ese momento se ha desarrollado, propagado la muerte y un sinnúmero de elementos más producto de ese pecado que se desarrolló en ese lugar. Tal vez no tenemos síntomas que van relacionados a la enfermedad como gripe o tal vez vómitos, pero el pecado sigue dejando ese tipo de síntomas en el ser humano, como el orgullo, la avaricia, la idolatría, la depravación y un sinnúmero de cosas que si nosotros nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que ciertamente este pecado o este mal sigue atentando contra la humanidad. Y yo me pregunto, ¿por qué razón, si este mal, este pecado ha hecho tanto daño, nosotros desestimamos a aquel doctor, a aquel inventor que a raíz de la necesidad que tenía la humanidad, dice la Biblia que Jesús se hizo hombre
y vino a habitar en medio de nosotros con la finalidad de dejarnos un antídoto, con la finalidad de dejarnos una cura, con la finalidad de dejarnos el medicamento que esta sociedad necesita para que pueda ser inmunizada, para que pueda ser curada y para que pueda tener acceso a esa salvación que tanto el Señor pagó por ella. Y es increíble como hoy en día, lamentablemente, muchos de nosotros ignoramos esta realidad, ignoramos que Cristo vino a través de su muerte a dejarnos a nosotros el antídoto que la humanidad necesita. Y yo siempre he dicho lo siguiente: el mundo no necesita un mejor presidente, el mundo no necesita tal vez mejores medidas sanitarias, el mundo no necesita nada de eso, aunque pudiera ser provechoso. El mundo necesita que hombres y mujeres puedan entender que ese virus que está matando personas hoy en día necesita ser contrarrestado con la salvación y con ese regalo que Cristo a nosotros nos ha dado, con la finalidad de poder entregarlo a cada ser humano. Hoy en día la gente se muere frente a nosotros, teniendo nosotros la cura que esa persona necesita. Hoy en día las personas desaparecen, la gente se mata, la gente vive en su mundo, y nosotros con la jeringuilla, con el medicamento, con la pócima en la mano, dejamos que ellos mueran frente a nosotros. Y esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar radicalmente en nuestras vidas, porque lamentablemente mientras el tiempo va pasando, mientras la vida va avanzando, son más y más los que son víctimas de esta realidad. Ignoramos los resultados de este antídoto. A pesar de que tenemos muestras suficientes en la Biblia de personas que se han encontrado con Jesús y que su vida ha cambiado radicalmente. Y hoy en día nosotros nos limitamos de predicar, nos limitamos de hablar, subestimamos el antídoto que tenemos, porque muchas veces entendemos que este no es lo suficientemente efectivo o lo que la gente necesita como para que pueda cambiar su manera de vivir y su manera de pensar. Pero la Biblia nos presenta a nosotros innumerables personajes que se encontraron con esa realidad, se encontraron con ese antídoto, lo probaron y su vida cambió por completo. Pero hoy en día a nosotros se nos hace difícil creer que este evangelio, que estas buenas nuevas, que este mensaje que parece inofensivo pero poderoso, que parece irrelevante, pero lo que el hombre necesita en su corazón, es capaz de hacer que el hombre pueda convertirse y arrepentirse de sus malos caminos. Cuando nosotros miramos la Biblia, nos damos cuenta que uno de los personajes que pueden testificar que ciertamente este antídoto tiene resultado es el apóstol Pablo. Porque este, que en otras ocasiones perseguía a la iglesia, camino a Damasco se encontró con Jesús, y ese encuentro fue suficiente como para que él cambiara totalmente de oficio, cambiara totalmente de asignación, y hoy servir de modelo para que estemos hablando de una figura como la de él. Pablo, donde quiera que se movía, podía hablar con autoridad. ¿Por qué? Porque donde quiera que él se movía, la gente lo conocía, la gente sabía quién él era, sabía cuál era su oficio antes y después de conocer a Jesús. La gente, cuando lo veía, se sorprendía y dudaba y decía: no es cierto que tú puedas servir y anunciar al Señor como lo haces, porque yo te conozco, sé que no eras fácil, sé que no se te salvaba una, hacías muchísimas cosas, y no es que hoy vienes bien bonito a estar predicando de un tal Jesús que murió y resucitó. No te lo creo, pero las evidencias están ahí, de un hombre que dio su vida, de un hombre que luego de encontrarse con Jesús, su vida cambió radicalmente por el simple hecho de haber entendido la realidad en la cual él se encontraba, que estaba muerto, que estaba perdido, sin esperanza, cegado, porque el pecado lo que hace es que te ciega, no te permite ver la realidad, no te permite ver la verdad de Cristo. Y Pablo pudo ser testigo de esa verdad y predicar con autoridad esa verdad. Sin embargo,
es importante que nosotros podamos considerar algunos aspectos. Si consideramos que el Evangelio ciertamente es ese elemento que tiene poder para transformar el corazón de cada uno de nosotros, de la humanidad, del ser humano. Aleluya. En Romanos capítulo 1, verso 18, Pablo resalta una verdad muy difícil. Él dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Pablo dice: yo no concibo tener vergüenza de algo que lo que ha resultado para mí ha sido en todas las partes bien. No concibo yo poder avergonzarme de algo que lo único que ha hecho es darme bien, cambiar mi vida, transformar mi corazón, y que hoy podamos estar hablando de él. De hecho, esa palabra que Pablo utiliza ahí como poder es sinónimo de dinamita. Fíjese lo que hoy nosotros subestimamos como el Evangelio. Los cristianos del primer siglo lo consideraban como algo explosivo, como algo extraordinario, como algo que tenía la capacidad de derrumbar, explotar todo argumento mental en la vida del ser humano y trasladar y buscar la forma de cómo ese corazón de piedra pudiera tener un encuentro genuino con el Señor. Sin embargo, Pablo se cuestiona: ¿por qué he de avergonzarme? ¿Por qué he de avergonzarme de esta realidad? Yo tengo que ser muy sincero con usted en esta mañana, porque no sé usted, pero yo en un momento he tenido situaciones, me he visto en escenarios donde lamentablemente siento vergüenza de comunicar el Evangelio, ya sea por la presión de grupo, ya sea por cualquier cosa. Tal vez usted no ha luchado con eso, pero en ocasiones sí. Yo he tenido que lidiar con esa realidad. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo nos confronta a nosotros y nos dice: pero ven acá, ¿cómo es posible nosotros llegar a un punto de avergonzarnos por algo que lo único que nos ha hecho es cambiar la vida? ¿Cómo es posible que personas que no debieran sentir orgullo, no debieran de sentir placer, satisfacción por las acciones que realizan, como las que ya usted sabe, de personas que andan con manguera en la boca, andando haciendo un sinnúmero de cosas? Ellos lo hacen con tal libertad, lo hacen como si están haciendo un aporte a la sociedad, y ellos pareciera sentirse orgullosos de lo que hacen. ¿Y por qué nosotros no sentir tal vez el mismo sentimiento y sentirnos orgullosos de aquel que ha pagado con su vida para que hoy nosotros podamos predicar de su santo evangelio? ¿Por qué no sentirnos orgullosos de aquel que se puso en medio de nosotros para que el castigo que nos correspondía a nosotros pudiera ser depositado sobre él, y hoy nosotros poder caminar con un mensaje de esperanza, con un mensaje de transformación que pueda cambiar la mente y el corazón del ser humano? ¿Por qué debo yo avergonzarme si el Evangelio es poder? Y yo no sé quiénes ven anime aquí, pero yo sé que la mayoría de las personas, pues anime para los de vieja escuela son los muñequitos, ¿verdad? Los Goku de nosotros, ¿cuál otro, Nico? Nilsson? Los Caballeros del Zodiaco y por ahí para abajo. Eso es anime hoy en día. En el tiempo de nosotros eran muñequitos, ya hoy trascendieron a anime porque llegó Naruto y unos cuantos salvadores redentores que andan por el mundo ahí salvando gente. Pero yo me identificaba mucho con aquellos personajes que solían tener poderes especiales. Ninguna persona, niño, por más bueno que sea, se identificaba con personajes que no tenían ningún tipo de poder, porque eso no tiene. Es como los Pokémon, todo el mundo con Pikachu, y los Pokémon que tenían su potencia. Pero los Pokémon que no tenían, como no hacían nada, nadie se identificaba con ellos, pero todo el mundo tenía un Pikachu de llavero. Todo el mundo. Pikachu daba corriente. Y eso mismo pasa con nosotros hoy en día. Olvidamos que el Evangelio es poder. Que el elemento que utilizaron los cristianos del primer siglo fue el Evangelio. Y te voy a decir algo más, por si no lo sabías.
Fue hasta el año 50 después de Cristo que ellos pudieron tener acceso al Nuevo Testamento de manera escrita. ¿Sabes qué significa eso? Que desde que Cristo murió hasta el año 45 o 50, ellos no tenían la Biblia que tú y yo teníamos. Ahora, Darwin, ¿cómo ellos predicaban? Ellos solamente predicaban de acuerdo a lo que habían escuchado y a lo que habían visto, lo que se presenciaba en el momento. Cuando Pedro daba su mensaje y el Espíritu Santo se derramaba en ese lugar, eso era suficiente como para ellos seguir al Señor. Era muestra suficiente como para ellos poder entregarse a su vida. Ellos no conocieron a Jesús, ellos no tenían el Evangelio en la mano como tú y yo lo teníamos, pero el elemento crucial era lo que ellos escuchaban y lo que ellos veían hacer a los discípulos, aquellos que estaban cerca de Jesús, aquellos que tenían autoridad y reconocieron que el Evangelio fue la herramienta más poderosa y sigue siendo la herramienta más poderosa para salvación que se pueda haber registrado en la historia de la iglesia. Pero mientras nosotros sigamos subestimando, mientras nosotros sigamos desestimando el poder que hay en este Evangelio, lamentablemente nada va a ocurrir en ese sentido. Pablo pudo hablar con autoridad. De hecho, en 1 Corintios, Pablo afirma y dice lo siguiente: yo no he venido a hablar a ustedes con palabra ni predicación de humana sabiduría. Yo he venido delante de ustedes a predicar por medio del poder, por medio de la revelación del Espíritu Santo. Pablo, un hombre entendido, Pablo, un hombre capacitado, se mostró a esas personas y le dijo: lo que funciona no es mi palabra bonita, no es la metáfora que pueda utilizar. Lo que funciona, lo que yo he utilizado es predicar la palabra con poder y autoridad para que ustedes puedan entender que ciertamente Cristo murió y resucitó. En pocas palabras, Pablo dice: yo no pierdo mi tiempo diciéndole a ustedes que Cristo te va a cambiar el carro, que te va a cambiar la mujer, que te va a dar un apartamento, que te va a dar una serie B. Yo no pierdo mi tiempo porque eso es vano. Yo predico a Cristo desde la plataforma que lo recibí, y es que Él ha sido mi Señor, mi Salvador, aquel que me ha restaurado y aquel que me ha prometido una vida eterna. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que el Evangelio ha pasado, se ha diluido en el tiempo, producto a personas que lamentablemente no lo presentamos de la manera correcta. Hoy en día se nos hace más fácil anunciar el Evangelio como aquel amuleto, como aquel que tú necesitas para estar parado. Es que si no tienes novia, ven a Cristo. Es que si estás en mala, ven a Cristo. Si estás enfermo, ven a Cristo. Y no lo hemos presentado como lo era en su momento, una herramienta de poder, una herramienta de transformación. Y por eso hoy en día tenemos los templos llenos de gente detrás de cosas que no son las que importan para la salvación de su alma, creyendo que Cristo vino a hacerle la vida más cómoda a la gente. Ese no fue el objetivo de Jesús. Y esto es un mensaje fuerte. Por eso le bajamos y le cambiamos, pero no podemos cambiar lo que funcionó en toda la historia de la iglesia. La gente no andaba, los discípulos no andaban, los apóstoles no vivían predicando un mensaje como para atraer. Si usted lee detenidamente el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que Pedro lo que solía predicar era acusando a la gente, diciéndole: necesitan apartarse de sus malos caminos para que puedan llegar a la presencia a ustedes, tiempo de refrigerio. Y todo se llenaba y la gente iba a escuchar. Porque diluir o bajar, degradar el Evangelio a simplemente lo que Dios puede hacer por ti es una falsa, es una falacia. Entiende que el propósito del Evangelio es que tú puedas entender que estabas muerto y que Cristo, por medio de su sacrificio, ha otorgado una oportunidad al ser humano. Eso es Evangelio. Es buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias, Darwin? Bueno, que antes, producto de mi pecado, yo no tenía acceso a la salvación y estaba separado totalmente de Dios. Pero Cristo vino a morir por nosotros para que tengamos esperanza.
Es simplemente eso. Y aunque ha sido un mensaje que ha pasado de moda, porque lo que está ahora mismo es lo sobrenatural. Lo veo una gloria, 2 ángeles, y veo al Señor bajando con una espada o una escoba, yo no sé. Se nos olvida que eso simple, viviéndolo y practicándolo, es suficiente como para traer transformación en todos los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Hemos reducido el evangelio a cosas materiales, no sabiendo que el 90% de las promesas que están en la Biblia, su cumplimiento no es aquí en la tierra. Efesios dice: yo los he bendecido a ustedes desde antes de la fundación del mundo con todas bendiciones espirituales. Las bendiciones y las promesas que Dios tiene para con nosotros, en su gran mayoría, no son para que tú la disfrutes aquí en la tierra. Te das cuenta que Dios ha preparado todo un plano espiritual para aquellos que confiesen a Jesús y puedan abrazar este evangelio, puedan disfrutar de ellas, puedan tener acceso hacia ellas. Todo en un plano espiritual. Porque Pablo dice: lo que se ve no se compara a lo que no se ve. Lo que no se ve tiene más poder, tiene más fuerza, tiene más relevancia, tiene más importancia. Por eso es necesario la fe. Y para muchos el evangelio suele ser locura. El evangelio de la cruz suele ser una falsa. Pero para nosotros lo que creemos es poder de Dios. Es el que ha sido capaz de hacer que millonarios, personas con fama, personas con un alto nivel adquisitivo puedan pararse frente a una tarima de más de 1.800.000, 500.000 personas y decir: a partir de hoy yo le entrego mi vida a Cristo, porque ni la fama, ni el dinero, ni las posesiones, ni los Grammy ha podido ser capaz de llenar mi corazón. Dígame si eso no tiene relevancia. Dígame si eso no tiene poder. Dígame si eso no es suficientemente poderoso como para hacer que la gente pueda conocer esa verdad. Así que Pablo entiende, Pablo considera el que su ejemplo y la demostración, la manifestación del evangelio, de ese poder, fue su primera carta de presentación. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que al nosotros ignorar esta verdad y esta realidad, predicamos un evangelio sin manifestación. ¿A qué te refieres, Darwin? Bueno, a que quien me presenta el evangelio me dice que el Señor le ha cambiado su vida, pero lo que él proyecta no se relaciona con nada a lo que él me está diciendo. Él puede decir: ay, Darwin, cuando yo llegué a Cristo, él cambió mi gozo o mi tristeza en gozo. Él cambió muchas cosas en mi vida, pero lo que yo reflejo es como que si me bautizaron con limón. Y esa persona suele dudar de lo que yo estoy. O por ejemplo, el yo presentar a Cristo, dice la Biblia, de manera manifestando lo que nosotros tenemos o lo que hemos recibido de parte de Él, así como Pablo lo hacía constantemente. Pero hoy en día hay una escasez de manifestación, porque nuestra teología, porque nuestro sistema mental no nos permite entender en lo sobrenatural. Hoy en día se nos hace tan difícil nosotros poder entender el que por medio de Cristo y por medio de lo que Él ha hecho, yo puedo orar por un enfermo y que éste se sane. Hay gente que no va a entender el evangelio de Juan, pero sí va a entender el que tú puedas entrar a la casa de ellos y poder orar con autoridad y que algo suceda. Y ellos van a decir: cuando tú abres la boca, yo no sé lo que tú predicas, pero hay algo que se desata en esta casa y yo quiero más de eso. El problema de hoy en día es que nosotros nos movemos a predicar un evangelio sin manifestación, y lo que la Biblia me presenta a mí era que Pedro y Juan, donde quiera que iban, ellos iban a presentar la palabra, pero las necesidades que se presentaban en el camino, ellos eran capaces de resolverlas porque habían recibido ese poder de parte de Dios. Y hace falta que hoy en día la iglesia pueda moverse en esa dimensión de la manifestación. Pero ¿qué voy a manifestar si no creo? ¿Qué voy a manifestar si no lo he recibido? ¿Qué voy a manifestar si no creo que eso pueda suceder? Donde quiera que Pablo se movía y los discípulos se movían, el factor principal era la manifestación del poder de Dios. Era difícil poder dudar de sus palabras, porque ellos tenían evidencia detrás de ellos que sustentaban cada una de las palabras.
Iglesia, Dios quiere que tú y yo entendamos que el Evangelio es una herramienta de poder. Pero más que eso, quiere que tú y yo lo podamos creer y podamos manifestar lo que el Espíritu Santo a nosotros nos ha entregado. Porque de lo contrario será un sermón más, una charla motivacional más. Pero cuando hay un hombre y una mujer que se proponen manifestar, es decir, traer a la luz parte de lo que ya Dios le ha entregado, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. Tú y yo debemos de ser la evidencia de que esa vacuna es efectiva. Tú y yo debemos de ser la evidencia corporal de que esa vacuna, que es representación, ¿verdad?, del sacrificio de Jesús en nuestra vida, que nos inmuniza con la condenación del pecado, es real. Eres tú y yo los responsables de mostrar esa evidencia. El problema de hoy en día es que parece que algunos, 2 o 3, en lugar de inmunizarlos con ese sacrificio de Jesús y que puedan hablar de ello, pareciera que le pusieron una antitetánica y andan en la calle rabiosos, y andan en la calle, ya usted sabe cómo, todos los efectos contrarios a lo que recibieron. Son de esos que dicen: yo a cualquiera le doy su tablazo, soy cristiano y todo, pero a cada quien que esté en su lugar, porque usted sabe que yo soy fácil de ofender. Son aquellos que ante cualquier situación que le hace, ellos tienen tanto menudo para devolver que no se le quedan callados a nadie. Y la gente no entiende que esto es un camino para muertos. ¿Por qué Pablo nunca perdió el tiempo? Y usted lo escucha como que: ay, que me dijeron allí, que en Tesalónica, que en Corintio me echaron los perros. Pablo pudo desarrollar su ministerio con eficacia por el simple hecho de decirle a Jesús y a sus escuchadores, a los que los escuchaban en Gálatas 2:20: a partir de ahora yo he muerto y ha pasado a vivir en Cristo. Ya alguien que ha muerto no tiene la autoridad para poder estar reclamando porque está muerto. Y es lo que la iglesia tiene que entender hoy en día, que no es suficiente o no es beneficioso para la iglesia mantener una condición donde tú estés muy vivo, porque eso te va a afectar tarde o temprano. Otra cosa que yo puedo ver en la vida de Pablo es en los intentos de parte de Satanás por hacer callar esta verdad que estaba en ellos. Tanto Pedro como los discípulos fueron testigos de cómo el diablo utilizó a muchos organismos para callar su boca. Vemos a Pedro y Juan como son llevados en el capítulo 4 del libro de los Hechos ante el concilio, porque lo que ellos estaban propagando ya estaba afectando intereses de la comunidad. A ellos lo llevan delante del juzgado y le dicen: miren, para no hacer el cuento más largo, ustedes han creado todo un alboroto en la ciudad y eso nos está afectando radicalmente. Así que nosotros le aconsejamos que ustedes dejen de predicar de ese tal Jesús para que la fiesta termine en paz. A lo que Pedro y Juan le contestan que es mejor obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y con autoridad dicen: ¿cómo nosotros vamos a callar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado? ¿Cómo nosotros vamos a callar lo que hemos recibido de parte del mismo Dios? Y esa es la actitud que tú y yo necesitamos adoptar ante las diferentes posturas del sistema que constantemente nos manda a callar para que las personas no reciban el antídoto. ¿No te das cuenta que es un sistema totalmente que busca hacerte callar? No al que predica, no al apóstol, no al profeta, a todo el que ha decidido seguir a Cristo. Porque la eficacia de la vacuna no tiene que ver con el doctor. La eficacia está en la vacuna, que es Cristo. La ponga Nilsson, la ponga Manuel, la ponga Inoel. La eficiencia de esa vacuna no va a depender de quien la ponga, sino del antídoto que contiene la misma. Aleluya, gloria a Dios. Y hasta que nosotros no entendamos esa verdad, vamos a seguir buscando excusas como: ¿para qué
el pastor debe de predicar, o fulanito, o los que tienen la capacidad. Te digo que la eficacia de la vacuna es lo que va a producir el cambio que tanto necesita. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia sufre de este mal. Ha callado donde tiene que hablar. Ha enmudecido donde necesita mostrar la luz de Cristo. Hoy en día la iglesia ha sido objeto de esa institución que ha hecho silencio, que muchas vidas hoy en día se hayan extinguido simplemente porque nos quedamos con la vacuna. Y tú no entiendes, yo no entiendo, que mi silencio cuesta que muchos se vayan al infierno por yo no predicar el evangelio. Esto es más serio de lo que tú y yo nos imaginamos. Y a veces nuestro silencio es sinónimo de nuestra falta de carácter, de nuestra falta de madurez y de crecimiento espiritual. ¿Cuándo es que vas a abrir la boca? ¿En qué momento es que tú y yo vamos a tomar la decisión de que a nosotros se nos ha comisionado para poder predicar este santo evangelio? ¿En qué momento es que tú te vas a cansar y decir, pero yo tengo 10 años aquí, todavía yo no puedo decirle a una persona, Cristo te ama? No puedo preparar un bosquejo mental de saqueo y decirle, mira, vi un hombre que tenía una necesidad y se subió en un árbol. De tú escribir 4 versículos bíblicos y decirle, mira, léete eso en tu casa, Cristo quiere salvarte. ¿En qué momento es que vamos a pasar de la parte teórica a la práctica? Esto no funciona, señores, si no somos capaces de manifestar esto. No tiene ningún tipo de eficiencia esta parte. Y yo te digo más, Satanás no necesita llevarte al mundo si él puede callar tu boca. ¿Cuál es la diferencia de alguien que está allá afuera y alguien que está en la iglesia callado? Dígame usted. Que el que está en la iglesia está ocupando un espacio que lo pudiera considerar alguien de afuera para sentarse y escuchar palabra de Dios. Y hoy en día hay personas, lamentablemente, que Satanás lo ha dejado ahí. Y ellos entienden, años vienen, años van. Y ellos entienden que sí, que este es el año, el 2025. Nada va a pasar si tú no entiendes el compromiso y la comisión que se te ha entregado. Por último y no menos importante, es increíble cómo la ambición desmedida de acumular cosas materiales ha hecho que la iglesia pierda el foco. Como hoy en día los planes personales están por encima de los planes del Señor. Como hoy en día lo que prevalece es mi preparación y lo que yo pueda adquirir aquí en la tierra, sabiendo que el tiempo aquí en la tierra que tú y yo vamos a tener es limitado. Y a pesar de que Jesús en varias ocasiones nos dijo, trabajen para lo de arriba, no lo de aquí abajo. Aquí abajo lo que ustedes pueden construir puede ser llevado con facilidad. Miren, y yo de verdad que no sé cómo, yo quisiera tener una memoria para conectársela a usted y que usted pueda asimilarlo conmigo. ¿Sabe lo que es tú trabajar en los Estados Unidos? Que el tener una casa se constituye como uno de los mayores logros, y de la noche a la mañana la naturaleza quemarte la casa y tú, por lo que tanto luchaste, quedarte en la calle sin nada. Aleluya. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Que todo lo que podamos construir aquí en la tierra es temporal y es efímero, y no hay garantía de que pueda tener alguna seguridad, pero lo que podemos construir en el reino de los cielos tiene la garantía de que Dios lo va a cuidar y nadie puede entrar ni acceder hacia ese lugar. Y la ambición desmedida ha hecho que hoy en día la iglesia pierde el foco. Y necesitamos volver a los tiempos donde lo de Dios era primero, donde lo del Señor tenía supremacía en nuestra vida. Hoy en día todo es nada. Hoy en día ya se puede negociar cualquier cosa, porque hemos llegado al punto de que nada es nada, madre. Y que eso no es nada que yo falte al culto de oración. Tengo justificación. Mira, Darwin, estoy haciendo esto.
y en nosotros bajar mientras el mundo le sube, en nosotros cualquierizar las cosas santas y llamar común a lo santo, a la adoración, al tiempo de oración, al tiempo que yo necesito pasar con el Señor. Todo eso ha entrado a la iglesia. E insisto, si Satanás te puede mantener en ese círculo, él no te va a jalar, no te va a descarriar nunca. Créeme, Moy, mira que no te va a ir nunca al mundo. Él prefiere dejarte ahí tranquilo y que tú entiendas que tú estás ahí y que no hay problema contigo. Si el sistema, si el mundo no ha intentado callar tu voz, es porque probablemente no estás abriendo tu boca. Si no has tenido confrontación conforme a predicar el evangelio, es probablemente que tu boca no ha sido abierta ni tus acciones han modelado eso. Y se nos ha olvidado que lo único que importa es que al final de los tiempos, cuando tu reloj se termina aquí en la tierra, que tú te puedas parar delante de Dios, Él pueda decir: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Lo único que tiene relevancia en el mundo es que cuando mis días terminen aquí en la tierra, yo pueda tener la garantía de que mientras esté frente a Dios, yo pueda decirle: Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Puse el reino por encima de todo. Muchos me tildaron de loco. Algunos pudieron tener una posición más elevada que la mía. Otros pudieran decir: tú pusiste gracia sobre mí y lo que pusiste en mis manos pude utilizarlo para bendecir a otros. Pero lo que tú me dijiste que hiciera, yo lo he hecho. Y a pesar de que hemos escuchado esto varias veces, pareciera que esto no es suficiente como para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Porque yo no quisiera estar en los zapatos de alguien que vino todos los domingos a la iglesia, vino todos los miércoles a la iglesia, pero no fue capaz de hablarle a nadie de Jesús, no fue capaz de ser el instrumento de salvación para nadie. Yo no quisiera estar en los zapatos de aquel cuando tenga que rendir cuenta a Dios. ¿Qué vamos a decir? No nos damos cuenta que lo único que importa es lo que haya de suceder en ese momento. Y que Dios pueda, con una sonrisa en su rostro, decir: Diver, te sacrificaste o hiciste lo que yo te dije que hiciera. Vamos, te espera algo mejor acá. Ven, que te darás cuenta que valió la pena poder invertir tu vida para que otros puedan conocerme. Pablo murió sabiendo que lo que le esperaba era mucho mayor que los sufrimientos. Él pudo tener en medio de la agonía la valentía de decir: yo sé que esta leve y tribulación momentánea ha de producir un eterno y un mayor peso de gloria. Él tenía los pies en la tierra, pero su corazón en el cielo. Y él decía: yo no sé si sería mejor yo morir ahora porque pudiera dejar de predicar, pero creo que es mejor estar con Cristo allá arriba, porque allá me tiene Él preparado muchísimas cosas buenas, pero acá me necesitan mis hermanos. Ahora no sé qué definir o qué opción tomar, si quedarme con Dios allá arriba o predicar el evangelio. De esa manera Pablo veía la vida. En esta mañana, iglesia, yo no quiero aburrirte. Mi deseo no es arruinarte el día, pero yo quiero decirte en esta noche, en esta tarde, que nosotros tenemos la vacuna que necesita el mundo. Pero la vacuna sin alguien que la coloque viene siendo nada. Y Dios anda buscando que hombres y mujeres, doctores comprometidos, puedan salir con su bata, con su corazón lleno de pasión por las almas y su botiquín en su mochila. Salir a inmunizar a un mundo que lamentablemente desconoce lo que es amor, desconoce lo que es este mensaje tan poderoso. Iglesia, es tiempo de nosotros manifestar
lo que Dios ha puesto en nosotros. El Evangelio seguirá siendo el elemento más importante, aunque hoy muchos hayan querido degradarlo a simples cosas banales. Y el que me conoce sabe que siempre suelo dejar una tareita para casa. Nada va a pasar en tu vida ni en mi vida si recibes esta información y te vas a la casa como que si nada ha pasado. Lo que hace que tú te enamores de este camino es el tú ver personas que han sido impactados por lo que tú has hecho. Lo que te llena de coraje y lo que te llena la batería en este camino, ¿sabes qué es? Cuando personas te escriben y te dicen: wow, gracias Rosy por ayudarme, por ser esa persona que me ha instruido en el camino de verdad. No hay galardón que sustituya lo que se siente cuando tú recibes mensajes como estos. Obviamente tenemos nuestro galardón allá arriba que no tiene comparación con nada, pero vaya que es algo que merece mencionar. En esta tarde yo solo quiero orar y hacerte conscientes de que tenemos la vacuna, tenemos el antídoto que este mundo necesita. No callemos más. Hablemos de Cristo. Compartamos la verdad de Cristo con quienes nos rodean. Y déjale el resultado a Dios. No menosprecies, por favor, la eficacia del Evangelio. Porque por ese santo Evangelio, tú y yo estamos aquí. Ponte de pie, permíteme orar para terminar. Y mi deseo, iglesia, en esta mañana